El arte ha plasmado desde siempre los derechos de las personas. Se celebra ahora el 40 aniversario del Tribunal Constitucional, máximo garante de estos derechos. En la historia de la pintura española destacan tres lienzos verdaderamente emblemáticos. En primer lugar, el cuadro de Francisco de Goya, el fusilamiento del 2 de mayo. En segundo lugar, el juramento de la reina María Cristina de Sorolla. Y finalmente, este lienzo que comentamos, verdaderamente soberbio, como adelantaba, que es el fusilamiento del general Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga. Este cuadro explicita, a mi modo de ver, realidades muy diversas. En primer lugar, creo que representa por encima de cualquier otra consideración la noción de dignidad de la persona. En el lienzo se reproducen de forma detallada, prolija y minuciosa los diferentes rasgos y las diferentes facciones de los diferentes personajes que van a ser ejecutados, pero en todos ellos podemos vislumbrar una idea de grandeza, una idea de generosidad y una idea de excelencia. Pero además, y en segundo lugar, yo creo que este cuadro trasciende lo que son las consideraciones personales de la dignidad y supone una apuesta decidida por los valores de la Constitución de 1812 y que plasma principios maravillosos: la igualdad de derechos y libertades de todos los ciudadanos, la consideración de la nación, que es la única que defiende la soberanía, y finalmente, y muy relevante también, la obligación de que los estados aprueben leyes sabias, justas y que se apliquen a todos ellos. Este cuadro de Durero, en realidad lo que viene a representar, creo, es un poco la salida del paraíso, o al menos la situación anterior que se plantea entre Adán y Eva. Con independencia de la posición pictórica del cuadro y de sus valores, a mí lo que me refirió este cuadro fue el tema de la igualdad. Se puede observar perfectamente en el cuadro que la posición del hombre no es igual que la posición de la mujer, aunque en un principio parecerían los dos cubiertos por una manzana, pero en distinto lugar. Y hay un hecho significativamente diferente, que es la aparición de la serpiente. La serpiente como animal dañino que está tentando a la mujer, y la mujer que se deja tentar por la serpiente, y como consecuencia de esto, finalmente el hombre con mayúsculas, sería expulsado del paraíso. Desde el punto de vista social, hay siempre una especie de componente en que la mujer, hay algo en la mujer a través de la historia que es oscuro, que es desconocido, que no está afiliado y que de alguna manera condiciona también la conducta del hombre. Esta sería la mujer pecadora, la mujer que pecó y que hizo pecar al hombre. El artículo 16.1 de la Constitución española se refiere, entre otras, a la libertad ideológica, que tienen derecho los individuos y las comunidades sin que tengan que respetar más que el orden público establecido por la ley. El cuadro es un cuadro excelente, es un cuadro que refleja lo que es el poder y cómo lo vivía Jovellanos, con la inquietud de la responsabilidad que había contraído, y de ahí cómo se le ve con su cabeza apoyada en la mano, cómo se le ve recapacitando sobre la labor que tenía delante. Hace constar lo importante que también había sido Jovellanos en unos momentos anteriores e incluso después con posterioridad en relación con su natal Asturias, donde había creado importantes instrumentos de progreso de la comunidad, de lo que entonces era el Reino de Asturias.
Desde Schopenhauer, el arte es uno de los instrumentos de que dispone la humanidad para la gestión de las emociones. Por ejemplo, entre los cuadros que yo he comentado en el libro está el de Susana y los viejos, cuya contemplación pone de manifiesto cómo la protección del derecho a la intimidad se basa también en una serie de emociones por una parte para proteger un ámbito propio, emociones también frente a la vulneración o a la violación del derecho a la intimidad, una emoción de rechazo que es el que contribuye a que pueda implantarse ese régimen de protección a la intimidad que se ha convertido en un derecho constitucional. El cuadro que simboliza en este caso el ejercicio del derecho de asociación es un cuadro que es uno de los mejores valores del romanticismo español del siglo XIX y representa, no llegó a ser realidad esta escena que se representa en el cuadro, pero representa una reunión de poetas contemporáneos y concretamente de José de Zorrilla, que aparece en el centro de la imagen leyendo una de sus novelas. El autor, el pintor, lo que pretende fundamentalmente es transmitir ese espíritu asociativo que caracterizaba a este tipo de círculos literarios. El cuadro lo que representa sobre todo es ese espíritu liberal del siglo XIX que caracterizó una determinada época en España. Saber no es almacenar respuestas sólidas, consolidadas por lo menos, y diríamos que no hay manera de cambiarlas. Los juristas, por ejemplo, pues hablan de dogmática jurídica. Y yo que me he dedicado a la filosofía jurídica, sin embargo, pues creo que la filosofía nos da un modelo muy distinto, porque la sabiduría no consiste en almacenar respuestas sólidas, sino en aprender a preguntar. Ahí el sabio es el que sabe preguntar bien. Sócrates no nos ha legado ni siquiera una página. Sus discípulos que tanto aprendieron con él sí que nos han contado algo de lo que él decía, pero Sócrates sobre todo era el maestro que enseñaba a preguntar. Y yo creo que por eso ese lugar central que se le concede ahí a un adolescente rodeado de sabios, a los que sin duda les llamó más la atención no la solidez de sus respuestas, sino la agudeza de sus preguntas, porque en eso consiste en realidad el ser sabio. El magnífico retrato de Lorenzo Lotto del matrimonio de Marsilio y su esposa ilustra el artículo 32 de la Constitución, que reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Hay que reconocer que el matrimonio que Lorenzo Lotto pinta en su cuadro dista mucho de ser el matrimonio actual reconocido en la Constitución. En primer lugar, porque el matrimonio en el siglo XVI era indisoluble. En la actualidad se admite la posibilidad de la disolución por divorcio, y el matrimonio también en el siglo XVI solamente se podía contraer por un hombre y una mujer, mientras que en la actualidad es posible que el matrimonio sea contraído por dos personas del mismo sexo.
Con este gran cuadro de Velázquez queremos simbolizar un importante derecho reconocido en nuestra Constitución, el derecho al trabajo, que se incluye, entre otros muchos laborales, en el importantísimo artículo 35 de nuestra ley fundamental. Una modesta fragua, una modesta forja en la que unos obreros trabajan con una ausencia llamativa, escandalosa, de medidas no ya de seguridad, aparentemente no hay ninguna, de seguridad e higiene, sino de medidas protectoras por esa red mucho más amplia de protección que es el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Por eso hemos de reconocer una vez más que no cualquier tiempo pasado fue mejor, sino al contrario, nuestro tiempo es mucho mejor que la inmensa mayoría de los tiempos pasados. El albañil herido es un cartón pintado por Goya en 1876 y que estaba destinado a ser el modelo de un tapiz en el Palacio Real del Pardo. En última instancia, yo creo personalmente que Goya lo que pretendía con este cuadro era alinearse con las medidas tomadas por el monarca y por los ministros ilustrados, dignificando el trabajo y expresándolo, esa dignificación, a través de uno de los accidentes laborales más frecuentes, como el pintar. La extracción de la piedra de la locura es una obra de la primera época del Bosco. En ella, el pintor flamenco satiriza la ignorancia y la estulticia de unos personajes de un tiempo en el que se pensaba que las enfermedades mentales tenían como causa una piedra alojada en el cerebro que había que extraer para conseguir la curación. Ha ido evolucionando la medicina hasta este momento en que la medicina ha experimentado un desarrollo tan espectacular que ya hay quien habla de un horizonte en el que puede descartarse la enfermedad como primera causa de muerte entre los humanos. Hemos elegido el cuadro del Paso de la Laguna Estigia de Joaquín Patinir para representar el derecho fundamental al medio ambiente, porque entendemos que representa la naturaleza y todos los elementos que el medio ambiente debe proteger. Lo que representa el cuadro es el paso de la Laguna Estigia por Caronte, que en su barca lleva un alma que dirige o bien al paraíso o bien al infierno. El paraíso se indica por un ángel que está señalando el camino y en el infierno se puede ver al fondo el fuego eterno. Quiere hacer pensar al espectador en la necesidad de reflexionar sobre el momento de la muerte y de coger siempre el buen camino. Un buen camino que en el momento actual significaría también proteger y tutelar el derecho al medio ambiente. Cualquier análisis que se efectúa del arte y el derecho nos lleva, en el estudio pictórico de cada obra,
a determinar su contexto y su referencia. La obra de Conrado Giaquinto ha sido una obra de especial trascendencia en el rococó italiano del siglo XVIII. La obra que vamos a señalar sucintamente pone de manifiesto dos perspectivas fundamentales: la justicia y la paz. La justicia se personifica por una dama dotada de corona, dotada de cetro. No es la imagen clásica de la justicia en que en ocasiones reproduce con una venda en los ojos por aquello del mantenimiento de una situación de no diferenciación, la justicia es igual para todos, pero sí se enmarca en atributos esenciales como el cetro y la fortaleza que implica el ejercicio de la función. Por eso, en mi doble condición de magistrado ejerciente de la función judicial durante muchos años y en la actualidad como magistrado constitucional y presidente, pongo de relieve la trascendencia e importancia de la labor judicial, hermanado en ese doble concepto, justicia y paz, que el pintor supo plasmar con brillantez, con exquisitez y con suficiente decoro en ese cuadro que ha quedado plasmado para informar a las generaciones.